La semana pasada nos detuvimos en el tema de la necesidad que tenemos de cambiar de cosmovisión y explicamos cómo Pablo, después de darnos la seguridad de nuestra salvación, que es eterna, que no hay condenación, él no pretende ni él quiere que con esa noticia nosotros tengamos un mal entendimiento de que ahora podemos pecar. Entonces él empieza a enfocarse en la importancia del pensamiento, en la importancia que tiene nuestra mente y en la importancia que tiene lo que ocupa nuestra mente para que despierte en nosotros la necesidad que existe de cambiar de cosmovisión ahora que hemos recibido la nueva vida en Cristo. Dicho en otras palabras, se lo dice en todas las demás cartas y lo dice aquí también, ¿verdad? La necesidad y la importancia que tiene el renovar nuestra mente. Explicamos la semana pasada cómo el nuevo pacto, las profecías del nuevo pacto constaban de dos etapas. Una etapa era las promesas donde Dios decía, pondré mi espíritu en ellos, les daré un nuevo espíritu, pondré mis leyes en su mente, y eso hace referencia al nuevo nacimiento, eso hace referencia a la obra completa y grandiosa que sucedió cuando obtuvimos nueva vida, cuando estando muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con Él, dice Efesios, y el Espíritu Santo empezó a habitar en nosotros y a partir de ese momento tenemos en nosotros la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2. Pero había una segunda faceta, una segunda promesa en el nuevo pacto que dice, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, y lo que estaba hablando ahí es quitaré la dureza del alma, quitaré la incapacidad de entendimiento del alma. El alma había sido entregada a una mente depravada y entonces Dios iba a suavizar los efectos de la mente depravada para que la mente pudiera ahora ser enseñable, pudiera ahora ser sensible. Y entonces Dios iría escribiendo en el corazón, o más bien dicho en el alma, digamos cualquiera de los dos términos aplica, por medio de un proceso, sus leyes. Y eso es lo que pasa cuando nosotros leemos la palabra, estudiamos la palabra con un corazón no endurecido, porque hay posibilidad de oír un mensaje, de oír la palabra de Dios o de leer la Biblia con un corazón endurecido. Entonces, ¿qué pasa con el corazón de piedra? Dios no escribe nada, porque ya Dios ya no quiere escribir en piedra. Ya lo hizo en el monte Sinaí y vio que no funcionaba la cosa, entonces dijo, ahora voy a escribir solo en corazones de carne, ya no voy a escribir más en piedra. Entonces, si nuestro corazón está endurecido, de nada nos sirve conectarnos, pero si tenemos ya el corazón enseñable, el Señor, cada reunión, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que nos conectamos a esta reunión, el Señor empieza a escribir y sigue escribiendo y sigue escribiendo. Y entonces sus pensamientos empiezan a invadir nuestra manera de pensar y vamos a ver una transformación en nuestra vida. Ese es el motivo por el cual nos conectamos. Hoy vamos a seguir siempre en el verso 5 para que podamos hacer una evaluación de nuestra cosmovisión y de nuestros pensamientos gobernantes. Pero quiero leer estos versículos para destacar la importancia de por qué me estoy deteniendo tanto en Romanos 8, porque considero que es el capítulo más importante de la Biblia y debemos de ir muy, muy despacio para poder realmente saber cómo vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque de eso se trata el cristianismo, de eso, esa es nuestra meta. Tener vida, tener paz, tener vida en abundante, pero eso está ligado a aprender a vivir en el Espíritu, pero eso no se va a poder aprender si primero no entendemos la importancia del pensamiento. Segunda de Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces viene Pablo y nos hace una invitación. Esta invitación es para todos y esta invitación es genuina y esta invitación es desde el amor. Evalúen si su fe es genuina. ¿Por qué? Porque si al salir, al hacerse el examen, salen reprobados, todavía tienen tiempo de clamar, todavía tienen tiempo de invocar, todavía tienen tiempo de buscar esa vida. Pero evalúen. ¿Cómo vamos a evaluar? Hoy vamos a estudiar
las cosas de la carne y las cosas del espíritu, para que podamos evaluar cómo está nuestro pensamiento, para que podamos evaluar cómo está nuestra cosmovisión y para que podamos evaluar qué tanto estamos creciendo en la salvación. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Pablo dice, estamos a tiempo, examinémonos primero a nosotros mismos para que nos demos cuenta de nuestra realidad. No sea que pensemos que somos salvos, que no somos, y terminemos siendo castigados por el mundo, condenados con el mundo. Entonces, hay algo positivo en examinarnos. No es negativo a veces dudar, ¿será que realmente nací de nuevo? ¿Será que realmente fui salvo? Es algo bueno, es algo sano, es algo positivo. Y el Señor nos va a ir dando las evidencias. Y en algún momento el examen va a salir sí, pero necesitas crecer. El mismo resultado te va a decir, sí naciste de nuevo, pero avanza, no te quedes al inicio del camino. Hay más para ti, hay más vida, hay más paz, hay más de Dios para conocer. Entonces vuelvo a Romanos 8, dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es normal que los incrédulos tengan una cosmovisión basada en el egoísmo. Es normal que los incrédulos se muevan en la vida por competencia, por dinero, por logros terrenales. Lo que no es normal es que los que ya nacimos del Espíritu sigamos pensando igual que los incrédulos. Lo que no es normal es que el pensamiento de un nacido de nuevo, que es alguien del Espíritu, esté enfocado en las cosas de la carne en lugar de las cosas del Espíritu. Pero entonces viene la pregunta, ¿cuáles son las cosas en las que piensan los que son de la carne? ¿Cuáles son las cosas que entretienen la mente, que mantienen la mente ocupada de aquellos que pertenecen a la carne? Y vamos a regresar aquí un poco al inicio del libro, no lo vamos a leer, yo solo voy a hacerles un recordatorio. Pero cuando empezamos a estudiar Romanos, Pablo dividió a los pecadores en dos grupos, a los paganos y a los religiosos, a los rebeldes y a los religiosos o a los moralistas, no sé si se recuerdan. Pablo de Romanos 1:18 a Romanos 1:32 habló de los que literalmente su rebeldía contra Dios es depravación, mente reprobada, pasiones vergonzosas, inmundicia. Pero luego en el capítulo 2 él habló de los religiosos, de los que tienen la ley, de los que dicen conocer a Dios, pero que tampoco son salvos. También están, como el rebelde está queriendo sustituir a Dios en el hecho de decir, yo soy soberano sobre mis decisiones, Dios no tiene nada que ver conmigo. El religioso está queriendo sustituir a Dios como juez y está diciendo, ese peca más, ese está perdido, ese aquí, ese allá, por allá. Y entonces eso lo vimos despacio cuando explicamos Romanos 2. Como les digo, ahorita no es el tiempo, pero yo voy a retomar algunos de los pensamientos de Romanos 1 y de Romanos 2 para mostrar qué es lo que Pablo nos enseña sobre lo que piensan las cosas, los que son de la carne. Estas personas que son de la carne, vuelvo a la redundancia, se refiere a los que no han nacido de nuevo, aquellos cuya única naturaleza es de la carne, porque lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Los que son de la carne no habla de cristianos carnales, habla de personas cuya única naturaleza es la carne. ¿En qué piensan ellos? En Romanos 1:18 nos dice que detienen con injusticia. ¿Dónde es donde más miramos la injusticia? Una de las cosas donde más se mira la injusticia es en la búsqueda de ganancia, es en la búsqueda de dinero, es en la búsqueda monetaria. En muchas empresas injustas que siempre van a buscar cómo pagar menos al empleado, cómo contratar menos, cómo gastar menos en recursos, cómo
encontrar más barata materia prima y cómo ganar más. Y si ganan más, aunque el empleado se esté esforzando más o esté logrando más, rara vez le comparten algo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Si usted ve, por ejemplo, ahorita el hombre más rico de la tierra es Jeff Bezos. Vaya a ver cuánto ganan los que trabajan en Amazon. No tienen salarios demasiado altos y tal vez para Costa Rica o para otros países un buen salario, pero para Estados Unidos no son los mejores salarios del mercado estadounidense. Al contrario, son de los más bajos. Pensar en las cosas de la carne es pensar cómo sacar el mejor provecho injusto de la situación, de cualquier situación. Eso es pensar en las cosas de la carne. En el 1.22 dice que queriendo ser sabios. Entonces, otra de las cosas en las que piensan las cosas de la carne es tener más conocimientos, pero no conocimiento de Dios, no conocimiento bíblico, sino más conocimientos para demostrar que Dios se murió, dirán los modernistas, dirá Nietzsche y estos filósofos, ¿verdad? Para demostrar que no necesitamos a Dios, para demostrar que el hombre lo puede todo, para demostrar que el hombre es un Dios y que ha logrado grandes avances de la ciencia. Entonces, número uno, los que son de la carne piensan en ganancias personales superiores. Número dos, piensan en obtener más conocimientos dejando fuera a Dios. Otra de las cosas de las que nos habla Romanos 1 es de pasiones, placeres. Entonces, la tercera cosa en la que piensan los que son de la carne es cómo obtener más placer, cómo obtener más satisfacción. La idea es hacernos ese examen, como leímos los versículos al inicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros un día, nuestra única naturaleza fue la de la carne antes de nacer de nuevo. Entonces traíamos esa cosmovisión. Y necesitamos ahorita que ya nacimos de nuevo, detectar que eso ya no pertenece a nuestra naturaleza para poder despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente y luego vestirnos del nuevo hombre. Pero es importante detectarla. Entonces, voy de nuevo. Número uno, obtener ganancias personales superiores, injustamente. Número dos, obtener más conocimientos dejando fuera a Dios. Simple y sencillamente para tener más éxito a nivel terrenal. Número 3, piensan cómo obtener más satisfacción y más placer. Y detengámonos un minuto en esto. Señores, vivimos en una sociedad de una búsqueda de satisfacción continua, de una búsqueda constante de satisfacción inmediata. Por eso hay tantos adictos a las drogas, adictos a la pornografía, adictos a las redes sociales, adictos a Netflix, adictos a cualquier cosa que dé satisfacción. Y el problema de la tecnología y de la cantidad de información en el teléfono es que ahora ya no nos deja aburrirnos. Y hasta antes lo que era entretenido, ahora se volvió aburrido. Y hay tanto contenido que usted podría pasar viendo una semana continua videos de un mismo tema de diferentes personas que no se le va a acabar el contenido. O sea, hay tanto que realmente le ha hecho un mal al cerebro, porque ha acostumbrado al cerebro a descargas de placer constante que a veces el cerebro no estaba acostumbrado. Y esa es una cosmovisión de la carne, esa búsqueda de pasión. Entonces, ¿qué pasó en Romanos 1? Terminaron buscando pasiones vergonzosas. Y del verso 28 al verso 32 menciona un montón de maldades, injusticias, egoísmo, todo. Entonces, ¿en qué piensan los que son de la carne? Piensan que la vida se trata de emociones positivas, que la vida se trata de libertad. ¿Qué piensa alguien de la carne? Ver cómo disfrutar más la vida, ver cómo tener más placer, ver cómo tener más libertad, ver cómo tener más comodidad, ver cómo verse mejor, ver cómo sentirse mejor. Ese es el pensamiento de los que son de la carne del lado de los paganos, pero están el otro grupo de los religiosos. Capítulo 2 de Romanos. ¿Qué piensa el religioso de la carne? Piensa que su religión, que su moralismo, la capacidad de juzgar a otros, le da derecho de sentirse más espiritual que otros. Entonces,
empieza a juzgar, empieza a señalar, y empieza a señalar a los que acabamos de ver, a los paganos. Entonces empieza a decir, sinceramente, hermanos, yo obviamente no estoy a favor para nada del movimiento LGTBI, no sé qué más letras que le agregaron, pero no es nuestra responsabilidad juzgarlos, no nos toca a nosotros, no es lo que Dios nos ha llamado, porque no somos nosotros los jueces, es Dios el juez. Y cuando tú empiezas a publicar en tus redes sociales ataques y ataques y ataques contra este grupo, tú estás siendo el religioso de la carne de Romanos 2.1 que te estás dedicando a juzgar a los demás. Y ese no es la vida del Espíritu, eso es fruto de la carne. Él está juzgando, criticando a otros porque pecan diferente a como tú pecas, es obra de la carne, es obra de la carne. Y eso es algo que la Biblia nos deja bien claro. En el versículo 3 de Romanos 2, ellos piensan que por sus buenas acciones eso les abrirá entrada al cielo y se sienten superiores a los demás. Pero esa es obra de la carne. Nunca la vida del Espíritu te va a llevar a sentirte superior a otros. Nunca la vida del Espíritu te va a hacer creer que vas a entrar al cielo por tus buenas acciones. Y eso es algo bien interesante y bien importante, porque cuando entendemos la gracia, entendemos que no somos salvos por obras. La Biblia lo dice muchas veces, no por obras para que nadie se gloríe. Justificado por la fe, no por las obras de la ley. Nadie será justificado. Lo dice Romanos, lo dice Gálatas, lo dice Efesios, lo dicen casi todas las cartas apostólicas. Yo he hecho el ejercicio y le pregunto a la gente, le pregunto a amigos, le pregunto a gente cristiana que conozco, ¿por qué vas a entrar al cielo? Y personas de Dios, ¿verdad? Que no, tal vez no vienen juzgando a otros, pero que viven en ambientes religiosos donde dicen, porque no, yo creo que me he portado bien, que he tratado de agradar a Dios. No, yo creo que, pero todavía tienen la idea que son sus buenas acciones las que les van a dar entrada al cielo. Esa es obra de la carne y es un entendimiento de la carne. El cristiano del Espíritu sabe que si va a entrar al cielo no es por nada que haya hecho, es porque Cristo vivió la vida que no podíamos vivir, cumplió la ley que no podíamos cumplir, murió la muerte que nos tocaba morir, y cuando creímos en Él, nos dio su justicia, su salvación. Y cuando entremos al cielo, obviamente el cuento de San Pedro es un cuento porque eso no es verdad, pero a modo de ejemplo sirve, ¿verdad? Si fuera cierto que San Pedro te va a topar en las puertas del cielo, si San Pedro te preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Tú no tendrías que decirle absolutamente nada de algo que tú hiciste. Y si tú lo dices, te aseguro que Pedro te cerraría las puertas. La única respuesta aceptable, si eso fuera así, que no lo es, sería porque Cristo murió por mí y yo creí en Él. Eso sería la única respuesta aceptable para poder entrar al cielo. Porque el único que nos da a entrar al cielo es Cristo. Y es por la fe. No son nuestras obras, pero la obra de la carne, el religioso carnal, cree que sus buenas acciones le abrirán la entrada al cielo y se creen superiores espiritualmente a los demás. Cuando seguimos en Romanos 2 del 17 al 20, otra obra de la carne es del religioso, es que piensan que porque saben algo de la Biblia conocen a Dios. La persona carnal cree que porque sabe unos versículos bíblicos o porque tiene mucho tiempo en la iglesia o porque nunca se perdió una misa o porque nunca se perdió un culto, entonces cree que conoce a Dios. Y le dicen, ¿conoces a Dios? Sí, yo lo conozco. Pero conocer a Dios no es haber oído de Dios. Hay gente, imagínense que, no sé, ¿verdad? Yo a todos ustedes los conozco, pero imagínense que ustedes le hablan a alguien de mí. Ustedes le dan un libro a esa persona de mí. Ustedes, no por eso la persona me conoce. La persona, tú no puedes decir que conoces a alguien porque oíste de él, porque leíste de él, porque te contaron de él, porque aprendiste de él. Tú puedes tener toda la vida en la cabeza y saberte todas las doctrinas de Dios y saber que él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, poderoso, y aún así no conocerlo. Aún así no conocer. Y ese es lo que piensan los que son de la carne del lado religioso. Creen que conocen a Dios, pero no lo conocen.
A Dios solo se le conoce cuando Él nos da vida en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y solo los que adoren en espíritu y en verdad, solo los que tengan espíritu, vida en el Espíritu, pueden conocerlo, pueden adorarlo, pueden escucharlo, pueden disfrutarlo. De lo contrario, es imposible. Otra de las cosas que piensa el cristiano carnal, piensan que los pecados de su corazón no son tomados en cuenta. Entonces le dicen a la gente que no hay que robar, pero ellos en el corazón roban. Le dicen a la gente que no hay que adulterar, pero ellos en su corazón adulteran. Dice Romanos 2:17 en adelante. Le dicen a la gente que no hay que tener ídolos, pero ellos en su corazón idolatran el reconocimiento de las personas, idolatran el control, idolatran el poder, idolatran la aceptación de otros, idolatran la comodidad. Entonces, el pecado del carnal es que piensa que Dios no está viendo su corazón. Piensa que Dios solo ve el exterior. Entonces viene Jesús y les dice, sepulcros blanqueados. Pero realmente ese es el pensamiento de los que son de la carne. Y por último, en el 2:25 de Romanos 2, el pensamiento del religioso carnal es que piensan que su religión, el término que Pablo usa es circuncisión, ¿verdad? Pero en realidad no, obviamente eso ya no aplica para nosotros, pero piensan que su bautismo, piensan que su servicio, piensan que su diezmo o su contribución, o piensan que su membresía, eso los justifica, eso los salva. Y Pablo les dice, no es la circuncisión la que salva, externa, es la del corazón. Entonces, Pablo nos está mostrando que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son de la carne, desde el lado pagano, repito, solo piensan en cómo obtener más ganancias, solo piensan en cómo obtener más conocimiento, solo piensan en cómo obtener más satisfacción y placer, solo piensan en cómo ser más libres y cómo buscar más opiniones, más emociones positivas. Los religiosos solo piensan en que son superiores a otros si tienen el derecho a juzgar. Solo piensan que sus buenas acciones les abren la puerta al cielo. Solo piensan que por saber algo de la Biblia conocen a Dios. Solo piensan que Dios no toma en cuenta su corazón, sus intenciones, sino sus acciones. Y piensan que por estar en una religión eso los salva, eso los justifica, eso los llena. Pero veamos otros pasajes. Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a responderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La palabra no estás pensando es la misma palabra de Romanos 8:5, la palabra froneo. Esa palabra la explicamos la semana pasada, significa tener ese pensamiento, esa visión, esa manera de interpretar las cosas. Entonces viene Jesús y anuncia que Él va a padecer y que Él va a morir. Pero vean el anuncio de Jesús. Él no solo anuncia que va a padecer y va a morir, Él también anuncia que va a resucitar. El verso 21 dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso debería de haber sido una noticia gloriosa. Va a vencer la muerte, va a morir, pero va a vencer la muerte, va a resucitar, pero no. El que piensa en la carne solo oye lo que le interesa, entonces solo oye padecer y ya se le activan las defensas de la carne. Porque para los que son de la carne, el sufrimiento es algo no deseable. Uno de los pensamientos que viene de la carne es que el sufrimiento no es algo bueno. Es que el sufrimiento hay que oírle. Es que no, esa palabra tribulación hay que tenerle miedo. Ese es un pensamiento de la carne. Entonces, ni siquiera Pedro terminó de oír de que Jesús iba a resucitar, eso ya no le puso atención y le dice, no, ¿cómo va a ser eso?
ten compasión de ti, que ni de ninguna manera esto te pase. Y viene Jesús y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Obviamente hay que entender que la palabra Satanás, aunque es un nombre del diablo, del enemigo, también significa adversario. Entonces hay dos cosas, ¿verdad? Por un lado, algunos dicen que Satanás mismo llegó y empujó a Pedro a decir esas palabras y que a quien Dios reprendió fue al personaje diabólico, pero yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo que Jesús le está diciendo es, quítate delante de mí, adversario, te convertiste en un adversario. ¿Por qué? Porque cuando actuamos en la carne, cuando somos enemigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Porque el deseo de la carne es adverso, es contrario, dice Gálatas, al deseo del Espíritu. Entonces viene Pedro y él está pensando que el sufrimiento es algo no deseable. Y Jesús le está diciendo, estás pensando equivocadamente, no has cambiado de cosmovisión. Estás pensando en las cosas de los hombres, estás pensando como un incrédulo. Parece que no has estado conmigo este discipulado de 3 años, parece que no tienes la vida del Espíritu, parece que no te ha entrado la palabra y los mensajes que yo les he estado predicando. Entonces, eso es algo que debe de movernos a nosotros y que debe de llevarnos a preguntar, ¿cómo miramos el sufrimiento? Si lo miramos como algo no deseable, porque todavía hay un poquito de mentalidad de las cosas de la carne, porque todavía necesitamos dejar de tener un pensamiento de la carne. Y eso es algo que debemos de poner atención. Filipenses 3, 18 y 19. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Solo piensan, solo froneo, ahí es la misma expresión en griego, solo froneo en las cosas terrenales. Es gente cuyo Dios es su apetito, cuyo Dios es su vientre. Y algunos aquí el vientre lo interpretan como comida porque habla del estómago, pero algunos piensan en el vientre como toda la sección y piensan que Pablo podría estarse refiriendo también a placeres sexuales, ¿verdad? Que solo en eso está su pensamiento, cualquiera de las dos cosas. Como tal, el punto es de que hay gente que se metió dentro de la iglesia, pero que va a terminar en el infierno, porque en realidad nunca recibieron vida del Espíritu. Y como su única naturaleza es la carne, entonces ellos están consagrados a los placeres. Y ellos se enorgullecen de aquellas cosas que deberían darles vergüenza. Se enorgullecen de su conducta vergonzosa. Hay gente que se enorgullece de su riqueza ilícita. Un narcotraficante debería darle vergüenza pensar que el dinero que está ganando está destruyendo miles de vidas, pero se enorgullece. Se enorgullece, hay gente que se enorgullece de su alimentación glotona, cuando lo que está haciendo es obviamente adelantar su muerte con la comida, pero es lo que Pablo está diciendo, se enorgullecen, debería darle vergüenza estar así de obeso, pero se enorgullece. Hay gente que se enorgullece de sus conquistas amorosas, cuando debería de darles vergüenza estar dañando las vidas de otros, cuando solamente están haciendo cosas que no suman, que no están construyendo ni edificando su propia vida ni la de los demás. Hay gente que se enorgullece del número de seguidores que tienen las redes sociales, cuando debería darles vergüenza si tal vez lo que pone son puras estupideces y por eso hay tanta gente que lo sigue.
Hay gente que se enorgullece de sus vehículos caros, de sus lujos, de su ropa, cuando muchas de esas cosas vienen de la explotación de otros, porque el mercado en el que vivimos, las cosas de más lujo, muchas veces están ligadas a niveles de explotación fuertes en países como la China, como África y la India. Entonces Pablo dice, ellos solo piensan en las cosas terrenales. Ellos, su naturaleza es carnal. También cabe la posibilidad que aquí Pablo esté hablando de mercaderes de la religión, de tipos que se enorgullecen de lo grande de sus iglesias y del número de fieles que asisten a causa de mensajes que deberían darles vergüenza porque no son bíblicos, porque son motivacionales, dirigidos al alma y enfocados en las cosas terrenales, llenos de promesas de sanidad, de prosperidad financiera y de puro engaño, y que buscan cómo endulzar el oído de la gente para sacarles el dinero, cuando después la gente termina frustrada y hasta peleándose con Dios porque se dio cuenta que no pudo comprar el milagro, porque a Dios no se le compra, Dios no se deja sobornar ni tentar por nadie. El punto es, cuando nuestra mente o la mente de alguien está enfocada solo en las cosas terrenales, se convierte en enemigo de la cruz de Cristo. Se convierte en enemigo de la obra tan grande de salvación que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le costó a Jesús salvarnos? Su vida, su sangre, la copa de la ira de Dios derramada sobre él para expiar nuestros pecados. Y que a pesar de eso, estemos valorando más lo terrenal, es ser enemigos de Dios, es ser enemigos de la cruz, ser enemigos del Evangelio. Entonces, gloria a Dios, porque como dice Romanos 8, no somos de la carne, sino del Espíritu. Pero examinemos si por ahí quedaron pensamientos que se instalaron en nuestra cosmovisión, que venían de cuando éramos de la carne, que tenemos que desechar, y que tenemos que sacar, y que tenemos que cambiar. Porque los principales pensamientos de la carne son egoísmo, son libertad, entiéndase esa libertad que busca pasarse sobre otros, superioridad, conocimiento intelectual, bienes o posesiones materiales, ausencia de sufrimiento. La carne no quiere sufrir, la carne no quiere pasar lucha, la carne no quiere estar cerca de los que sufren, la carne quiere tener un estatus alto, una posición alta. Eso está bien para los incrédulos. No es que esté bien, ¿verdad? No se les puede pedir más, no les queda de otra. Son esclavos a esa naturaleza. Pero no está bien para nosotros. Segundo Timoteo 2, 25 y 26. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Por qué los que son de la carne piensan en las cosas de la carne? Porque son cautivos del diablo, porque el diablo los tiene presos para hacer su voluntad. Ellos no es su culpa. Y no nos toca a nosotros pelearnos con ellos porque piensen así, porque sea lo único que hagan, porque no pueden hacer otra cosa. Son esclavos, algo los esclaviza, el diablo los tiene cautivos. Obviamente, ¿verdad? A nosotros nos toca negociar en el entendimiento de que ellos como tal no pueden ser libres del pecado porque están cautivos. Pero nosotros no pertenecemos a esa naturaleza. Y vea qué es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere hacer con ellos es lo mismo que quiere seguir haciendo con nosotros. Pablo le dice a Timoteo, corrija a los que se oponen, háblales, enséñales la palabra, porque quizá Dios les conceda el arrepentimiento y cuando se arrepientan, entonces van a comenzar en el camino en el que nosotros estamos caminando. El camino de conocer la verdad. Ahora, lo triste sería es que nosotros ya conocimos a Dios, ya recibimos nueva vida en el Espíritu y no estamos en el camino por conocer la verdad, sino seguimos pensando
como cuando pensábamos cuando éramos esclavos de Satanás. Eso no lo podemos tolerar en nosotros. ¿Cómo el diablo tiene cautivos a los que son de la carne? A través de su cosmovisión. A través de su cosmovisión. Así fue como esclavizó a Eva, cambiándole la perspectiva. Si ustedes obedecen a Dios, ustedes van a ser esclavos toda su vida. Ustedes van a estar siempre teniendo que obedecerle. Mejor desobedécele. Mejor obedécele a mí y yo los haré dioses. Pero no le estaba contando de que él era el que los iba a esclavizar. Porque Dios sí nos pide obediencia. Pero obedecer a Dios es libertad. Y desobedecer a Dios es quedar cautivo y esclavizado de cualquier otra cosa que obedezcamos. Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Dijo Cristo en Juan 8 y lo repite Pablo en Romanos 6. Entonces, ¿cómo Satanás tiene cautivos a los que son de la carne? A través de su cosmovisión. ¿Y cómo logra cautivarnos a veces a nosotros, aunque ya no nos puede, ya no tiene el poder para cautivarnos? Pero ¿sabe qué pasa con muchos cristianos? Que ya son libres y ellos solitos le van a preguntar al carcelero y el carcelero les dice, ¿quieres que te meta en la cárcel otra vez? Y ellos les dicen, sí, méteme en la cárcel otra vez. Y entonces se dejan encarcelar. Porque ellos quieren estar encarcelados, porque ya el carcelero no tiene poder para mantenerlos. Pero eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí, que está de alguna manera trayendo Romanos 6 a que lo recordemos. Cuando explicamos Romanos 6 explicamos eso. O nos ofrecemos a Dios, o nuestra carne va a servir al pecado. Presentados a Dios, considerados muertos al pecado, porque de lo contrario, sus miembros van a seguir sirviendo al pecado. Es lo que Pablo dice en otras palabras, ¿verdad? Si intencionalmente no decidimos salir de la cárcel, el enemigo es feliz de seguirnos teniendo cautivos. Ahora, ¿qué pasa con ese creyente que su pensamiento no cambió, que no renovó su mente, que no dejó de pensar en las cosas de la carne? Más adelante dice, porque estar ocupado en la carne es muerte. Entonces, vivirá rodeado de muerte, pudiendo ser libre, pudiendo ser feliz, pudiendo estar en paz, pudiendo vivir gozoso, pudiendo vivir en abundancia. Va a sentirse frustrado, va a sentirse deprimido, va a sentirse temeroso, va a estar enojado, va a sentir que la vida es un martirio. Va a vivir rodeado de muerte, va a estar quebrado económicamente, se va a enfermar, ¿Pero por qué? Porque él quiere. No porque Dios quiere, porque Dios quiere concedernos que nos arrepintamos y que caminemos hasta el pleno conocimiento de la verdad. Y aquí es donde entra el ejemplo que hemos mencionado en otros días y quizá muchos de ustedes saben. El ejemplo del que pagó el crucero, pero no sabía que cuando pagó el crucero todo estaba incluido. Entonces se quedó en su cuarto sin disfrutar nada de los banquetes, de las comidas, de las bebidas, del teatro, de las películas, de los juegos que hay en los cruceros, qué sé yo, ¿verdad? Eso no es concebible. Y por eso estamos estudiando Romanos, porque Romanos nos lleva a la realidad de lo grande que es nuestra salvación. Pero hay un peligro. Si nuestro pensamiento no cambia, la salvación es Dios nos dio vida en el Espíritu porque quiere traer vida y paz a nuestra alma. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que disfrutemos la vida. El anhelo de Dios es que seamos felices. Pero si tú sigues pensando en la carne, te vas a ocupar de la carne. Y eso va a producir muerte. ¿Con vida en el Espíritu? Sí, con vida en el Espíritu. ¿Y por qué? Porque tú quieres hacerlo así. Porque ese no es el anhelo de Dios. ¿Por qué? Porque no entendiste el mensaje completo. Porque no entendiste lo que Romanos 8 decía. Necesitamos cambiar nuestra cosmovisión a una cosmovisión bíblica. Entender que Dios nos creó para su gloria. Que lo más excelente y glorioso, maravilloso y placentero que nos pueda pasar en el universo de mayor satisfacción es conocerle a Él, porque la vida eterna se trata de conocerle a Él y a su Hijo. Que nuestro mayor problema es el pecado y que ya Cristo lo resolvió, Ese es el desafío que tenemos, ese es el desafío que se nos presenta. Y luego dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Colosenses 3, del 1 al 3.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean cómo empieza. Si habéis resucitado, si naciste de nuevo, si tu espíritu resucitó juntamente con Cristo, si Dios te unió con Cristo en la cruz porque te diste cuenta que eras pecador y confiaste y en espíritu fuiste llevado a esa cruz y Él te unió con Él y te crucificó con Él y cuando se levantó te resucitó con Él y naciste de nuevo. Si eso sucedió, dice Pablo, tienes un nuevo punto al cual apuntar. Tienes un nuevo tesoro que buscar. Y ese está arriba. Y al decir arriba no se refiere a este cielo atmosférico, ¿verdad? No se refiere que tenemos que pedirle a Elon Musk que nos lleve a Marte o a la Luna o a donde quiera que vayan, ¿verdad? No se refiere a eso. Entonces explica a qué se refiere. ¿Dónde está Cristo? Entonces pon tu mirada en el que te salvó, en el que es tu abogado, en el que intercede por ti ante la diestra de Dios, en el que ya pagó el precio completo, en el que está gobernando y controlando todo, en el que recibió poder sobre todo lo que está en el cielo y sobre todo lo que está en la tierra. Poner la mira, y ese poner la mira es el griego froneo, el mismo griego de Romanos 8:5 y de los otros pasajes que leímos, Filipenses. Entonces dice, poner la mira es lo mismo que pensar, es lo mismo que centrar tu cosmovisión, es lo mismo que enfocar tu mente. Enfoca tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿Quién murió? ¿Quién murió? El hombre viejo. ¿Quién murió? El que tenía una historia personal. ¿Quién murió? El que era esclavo del pecado. ¿Quién murió? El que vivía traumado y todo. Ese se murió. A Dios no le interesa el viejo Axel, el viejo Daniel, el viejo José Manuel, el viejo... Todo, póngale su nombre. Se murió con Cristo, se murió. Y el que nació fue alguien nuevo. Y ahora vuestra vida, verso 3, está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida está segura en Cristo, que a nuestra nueva vida la envuelve la justicia de Cristo. El pecado no puede tocar esa nueva vida, porque está escondida en Cristo. La injusticia no puede tocar esa nueva vida, porque está escondida en Cristo. El coronavirus no puede tocar esa nueva vida, porque está escondida en Cristo. La crisis económica no puede afectar esa nueva vida, porque está escondida en Cristo. Nada de lo terrenal. El enemigo no tiene acceso a esa nueva vida, porque está escondida en Cristo. Y entonces, ¿por qué dice la Biblia que nos cuidemos? Porque el diablo anda como león rugiente, porque todavía permanece el alma con su vieja cosmovisión, y entonces el enemigo sabe que puede engañar al alma, pero al espíritu el enemigo no lo puede tocar. La vida del espíritu está total y absolutamente segura. Pero la vida del alma es la que corre riesgo. Los pensamientos, las emociones, las actitudes, las decisiones. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Cuidar eso. Cuidar lo que pensamos. ¿Saben qué es lo difícil, hermanos? Que vivimos en la época más difícil para cuidar lo que entra a nuestra mente. Porque constantemente, día, mañana, tarde y noche, está entrando información. Está entrando información por la pantalla del teléfono, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, a través del trabajo, a través de lo que vimos, a través de lo que nos rodean, nos subimos a un bus, leemos libros. Pongámonos a pensar. ¿En qué es en lo que más piensas? En lo que ocupas tu mente. Si tú te pones a leer la Biblia, pues en tus pensamientos van a estar las palabras de Dios. Pero si tú te pasas viendo series de Netflix y no estoy diciendo que no se haga, porque cuando uno avanza en la vida espiritual y cuando la verdad empieza a tomar gobierno,
uno empieza a detectar el engaño, las mentiras, y aún Dios le puede hablar a uno, por supuesto. Dios puede usar una película, Dios puede usar un libro, Dios puede usar algo para todo, pero el que tiene ejercitado sus sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal, dice Hebreos 5:12, ese tiene más libertad para saber, y ese mismo va a saber si hay algo que este libro toca, no me conviene verlo. Si vi algo en esta película que no me conviene verla, no voy a dejar, no voy a exponer. Es triste, hermanos, yo he visto algunos casos, pero cuidemos a los chicos, cuidemos a los niños. Yo he visto casos de padres que con tal de que el niño no moleste, que tenga la tablet todo el día. Eso no está bien. Porque ¿qué está formando la cosmovisión de ese niño? Tampoco vayámonos al otro extremo, pues, o sea, no podemos sacarlos del mundo en el que vivimos. El mundo que vivimos es un mundo con tecnología. Y también hay programas educativos, también pueden ver cosas que les enseñen a leer, a ejercitar la lógica, la aritmética, otras cosas. Pero ocupemos nuestra mente, cosas de arriba. Básicamente, digamos, solo como para una introducción, la Biblia nos habla en Juan 3:3 de la vida de arriba, ¿verdad? El que nace de arriba. En Gálatas 4:26 nos habla de la Jerusalén de arriba, de la iglesia perfecta, del matrimonio con Cristo, de pensar en la Jerusalén de arriba nos lleva un poco a pensar en el futuro, en el reino eterno, en el Apocalipsis, en esa ciudad donde vamos a vivir y donde podemos llegar a tener tesoros si aprovechamos bien el tiempo aquí. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo un perfecto viene de arriba. Entonces, pensar en las cosas de arriba es pensar qué me dio Dios a mí como dones para yo servir a los demás. Santiago 3:17 dice que la sabiduría que viene de arriba es pacífica, es amorosa, es llena de misericordia, es comprensiva. Entonces, ¿cómo yo puedo ser más sabio en mis relaciones y ser más pacificador, ser más amoroso, mostrar más misericordia con otros y ser más comprensivo? Que esta palabra quede en nuestro corazón y que el Señor pues nos ayude a derribar esos paradigmas que son de la carne. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo oro para que tú traigas convicción, arrepentimiento como ese cambio de mentalidad que necesitamos, como esa desconexión de los pensamientos de la carne para conectarnos a los pensamientos de tu espíritu. Señor, ayúdanos a entender que esta vida no se trata de solo buscar ganancias personales. Ayúdanos a entender que no todo en la vida es obtener más conocimientos. Ayúdanos a entender que no estamos en la tierra para buscar más placer y más satisfacción. Ayúdanos a detectar en nosotros cuando nuestra carne religiosa quiere estar juzgando a otros. Ayúdanos a recordar siempre que no es por obras que hemos sido salvos, sino por tu gracia. Ayúdanos a recordar que no son las acciones lo que más te importa, sino las actitudes de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, cuando tenemos ese pensamiento que gobernó a Pedro, cuando te dijo que no vayas a la cruz, que no veamos el sufrimiento como algo no deseable, sino que entendamos que en algún momento la aflicción es necesaria para sacar a luz los paradigmas de nuestra alma que necesitan ser eliminados, que cuando algo nos traiga sufrimiento, la pregunta sea ¿por qué eso me está trayendo sufrimiento? Y corramos a descansar, a confiar y a refugiarnos en ti, Señor. Que no pensemos solo en las cosas terrenales. Gracias. Gracias por las cosas que tú nos has dado. Gracias por aquellos que tienen un trabajo, una casa propia, un negocio. Gracias, porque eso es importante mientras atravesamos nuestro peregrinaje en esta tierra, pero no es lo más importante de nuestra vida. Lo más importante de por qué seguimos por nuestros días en esta tierra es la oportunidad que vivir en esta tierra nos otorga para conocerte más, para conocer más tu verdad y para crecer en esa vida eterna de paz, de gozo, de justicia y de abundancia que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.